Hola Williams, aquí te dejo mi historia. Espero que puedas narrarla, porque amo tu canal de archivos de terror RD. Esta experiencia me ocurrió hace unos meses, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Sé que hay personas que no creen en lo sobrenatural, pero lo que viví en esa carretera no tiene explicación racional, y aún me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Ojalá nunca tengas que pasar por algo así. No me gusta viajar de noche, pero a veces no hay otra opción. Aquella vez me había retrasado en la oficina y la única manera de llegar a casa a tiempo era tomar la carretera de las montañas. Era un trayecto largo, con curvas cerradas y una densa vegetación que bordeaba ambos lados del camino. Había escuchado rumores de cosas extrañas que ocurrían en esa ruta, pero pensé que eran simples leyendas. Después de todo, la mayoría de los conductores que la evitaban lo hacían por precaución, debido a los accidentes que sucedían por lo estrecho del asfalto y la falta de visibilidad. Eran casi las 10 de la noche cuando salí del pueblo. La luna, aunque llena, no parecía ofrecerme mucha luz. Todo estaba cubierto por una neblina espesa que apenas dejaba ver unos metros por delante de los faros del coche. El ambiente era opresivo y el silencio en la cabina del auto me ponía nervioso. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo captaba estática, algo que no me sorprendió, considerando lo remoto del lugar. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más densa y parecía tragarse la carretera, como si no quisiera que siguiera adelante. Conduje durante unos 20 minutos sin incidentes, pero de repente vi algo. A lo lejos, en el borde del camino, había una figura. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo o un perro perdido. Sin embargo, cuando me acerqué, noté que era una persona, un hombre alto, vestido con ropas oscuras. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el bosque. Algo en su postura me puso los pelos de punta. Instintivamente reduje la velocidad, pero no me detuve. Había algo extraño en la forma en que estaba parado, como si no perteneciera a ese lugar. Pasé junto a él, intentando no mirarlo demasiado, pero cuando lo rebasé, algo me hizo voltear hacia el espejo retrovisor. El hombre ya no estaba ahí. El corazón me dio un vuelco. Miré rápidamente por la ventana, pero la niebla envolvía todo a mi alrededor, y no había rastro de él. Respiré hondo, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Continué conduciendo, pero ahora iba mucho más alerta, con las manos tensas en el volante y los ojos fijos en la carretera. La niebla seguía espesándose y el camino parecía más largo de lo que recordaba. Entonces lo vi de nuevo, a lo lejos, de pie, justo en el borde del asfalto. Era el mismo hombre. No podía ser. Lo había dejado atrás hace kilómetros, pero ahí estaba, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el bosque. Mi instinto me gritaba que no me detuviera, que no le prestara atención. Aceleré, pasé junto a él, y lo mismo sucedió. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho. Ahora conducía con más rapidez, pero no importaba cuánto acelerara, el ambiente se sentía pesado, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Los árboles a los lados del camino parecían cerrar el paso, y cada vez que veía una curva cerrada, temía encontrarme nuevamente con esa figura. Y, por tercera vez, lo vi. Esta vez estaba en medio de la carretera. Frené de golpe, el coche derrapó y casi perdí el control. La figura no se movió. Estaba ahí, bloqueando mi camino, con los brazos extendidos hacia los lados. El miedo me paralizó. No podía seguir, y el hombre no parecía dispuesto a dejarme pasar. Mi corazón latía desbocado mientras miraba fijamente a esa sombra. Entonces, ocurrió lo más aterrador. Comenzó a caminar hacia mí.
No tenía rostro, o al menos no podía verlo claramente. La neblina parecía distorsionar su figura, y aunque sus pasos eran lentos, cada uno de ellos hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más frío. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si algo lo hubiera apagado por completo. El hombre seguía acercándose. Podía escuchar el crujido del asfalto bajo sus pies. Desesperado, traté de abrir la puerta, pero el seguro no cedía. Mis manos temblaban tanto que no podía ni pensar con claridad. Cuando estuvo a solo unos metros de mi coche, algo más apareció. Del bosque surgieron sombras, formas humanoides que se arrastraban entre los árboles, todas moviéndose en dirección al hombre que me bloqueaba el camino. Comenzaron a rodear el coche, golpeando suavemente las ventanas, sus rostros ocultos tras el velo de la niebla. Mi cuerpo entero se congeló. No podía moverme, no podía gritar. Estaba atrapado. De repente, el hombre levantó su mano y apuntó hacia mí. En ese instante, el motor del coche arrancó solo, con un rugido ensordecedor. No pensé dos veces. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, esquivando a las figuras que rodeaban el coche y lanzándome a toda velocidad por la carretera. No volví a mirar atrás. Cuando por fin llegué a casa, me detuve en el garaje y me quedé en silencio, con las manos aún aferradas al volante. No podía procesar lo que había sucedido. La carretera que solía tomar para ahorrar tiempo ahora me parecía una trampa mortal, y sabía que nunca volvería a conducir por ahí. Nunca volví a viajar de noche, y cada vez que alguien menciona esa carretera, solo me limito a advertirles: si ves a alguien en la niebla, no te detengas, porque podría no dejarte marchar. La oscuridad envolvía la carretera en la que conducía, cubriendo todo a mi alrededor como un manto negro y espeso. La noche era tan densa que, a pesar de la potencia de las luces de mi tráiler, apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Las siluetas de los árboles y las señales de tráfico se fundían con las sombras, apareciendo y desapareciendo a medida que avanzaba. Siempre había disfrutado de la soledad del viaje nocturno. Había algo mágico en la tranquilidad de esas horas, cuando el mundo parecía dormir y yo era el único despierto. El zumbido hipnótico de las ruedas contra el asfalto y el rugido sutil del motor se convertían en una melancolía constante que me tranquilizaba y me mantenía enfocado. Cada vibración del vehículo, cada giro del volante, se sentía como una danza bien ensayada entre el camión y yo. Aquellas horas en la oscuridad me daban tiempo para reflexionar y perderme en mis pensamientos, convirtiendo cada viaje en una travesía tanto física como mental. Sin embargo, esa noche era diferente. De repente, en medio de la oscuridad que me envolvía, las luces intensas y deslumbrantes de un vehículo cortaron la penumbra como dos cuchillos afilados, emergiendo de la nada y reflejándose con rapidez en mi espejo retrovisor. La luminosidad era tan intensa que por un momento cegó mis ojos acostumbrados a la tenue claridad de la carretera nocturna. El vehículo se acercaba a una velocidad alarmante, como una bestia sedienta de adrenalina, dispuesto a engullir cualquier cosa a su paso. Apenas tuve tiempo de procesar la situación. El automóvil, con una agilidad sorprendente, se colocó peligrosamente a mi lado. Sus movimientos eran impredecibles, zigzagueando de manera errática y provocativa, como si el conductor estuviera jugando un juego macabro conmigo. Cada maniobra imprevista me llenaba de una creciente ansiedad, y pude sentir cómo el pulso se me aceleraba y el sudor comenzaba a formarse en mi frente. Instintivamente, ante el inminente peligro, giré el volante en un intento desesperado
por alejarme de aquel vehículo descontrolado. Pero la inercia y el peso del tráiler fueron enemigos poderosos en aquel momento crítico. Mi tráiler, aquella extensión de mí mismo que había conducido con tanta maestría, se tambaleó violentamente, perdiendo su estabilidad. El mundo a mi alrededor giró, y el sonido metálico y brutal de toneladas de acero chocando resonó en mis oídos como un grito desgarrador. El impacto fue devastador. Un estruendo ensordecedor me rodeó mientras el tráiler se desplomaba. Las mercancías que transportaba se dispersaban, y el caos del metal retorcido y cristales rotos creaba un paisaje de destrucción a mi alrededor. El mundo se silenció, como si de repente todo hubiese quedado suspendido en un vacío sin sonido ni tiempo. El ruido ensordecedor del accidente había cesado, dejando un manto débil de quietud que resultaba casi perturbador. La única luz, débil y titilante, provenía del resplandor lejano de las luces del tráiler volcado. Esta iluminación tenue daba un aspecto etéreo al lugar, como si estuviera atrapado en algún tipo de limbo entre la realidad y un sueño. Me encontré atrapado en la cabina, con el olor metálico de la sangre en mi boca y un peso opresivo sobre mi pecho. Mis pensamientos estaban nublados y una sensación de desorientación me envolvió. Cada intento por moverme se veía frenado por el dolor agudo que recorría mi cuerpo, un recordatorio cruel de la violencia del impacto. Mientras luchaba por liberarme, atrapado en aquel amasijo de metal, una sensación de pánico me embargó al ver varias figuras emergiendo del automóvil que había causado el accidente. Estas no se movían como personas normales. Su andar era torpe y errático. Las sombras proyectadas por el tenue resplandor deformaban aún más las siluetas, haciéndolas parecer grotescas y distorsionadas. Sus contornos no eran nítidos, y por momentos parecía que se desvanecían y volvían a formarse, como si estuvieran hechos de una sustancia diferente. Mis ojos intentaban enfocarse, tratando de discernir si aquellas figuras eran producto de mi imaginación o si realmente estaban allí. Pero cuanto más observaba, más me convencía de que no eran humanos, o al menos no en el sentido convencional. Sus movimientos carecían de la fluidez natural y parecían responder a una lógica que mi mente aturdida no podía comprender. Un miedo primordial, profundo y ancestral se apoderó de mí. La vulnerabilidad de estar atrapado y herido, combinada con la presencia de aquellas figuras incomprensibles, creaba una atmósfera de terror que me helaba hasta los huesos. El miedo, esa emoción primordial que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, se apoderó de cada fibra de mi ser. Un frío intenso recorrió mi espina dorsal y mis músculos se tensaron hasta sentir que se podían romper. La parálisis resultante no era solo física. Mi mente también quedó atrapada en un blues de terror, repitiendo imágenes de mi posible final, a mano de esas criaturas desconocidas. Uno de ellos, el más prominente, o al menos el más cercano a mi percepción distorsionada, comenzó a acercarse lentamente. Su marcha era irregular, como si cada paso fuera un esfuerzo. Mientras se acercaba, pude observar con más detalle sus rasgos. Su piel tenía una textura extraña, como si estuviera de algo hecho entre la sombra y la sustancia. Pero lo que realmente aterrorizaba eran sus ojos, o más bien la falta de ellos. En lugar de los ojos que uno esperaría encontrar en un ser viviente, había dos abismos oscuros, profundos y sin fondo, que parecían absorber cualquier vestigio de luz, y con ella toda esperanza. Intenté gritar,
buscar ayuda o hacer algún movimiento defensivo. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en mi propio terror, y la sensación de impotencia era abrumadora. La criatura se inclinó hacia mí, y pude sentir una atmósfera pesada y fría emanando de su ser. La distancia entre nosotros disminuyó rápidamente, y justo cuando creí que se abalanzaría sobre mí, sentí un golpe contundente en la cabeza. Fue como si un rayo hubiera atravesado mi cerebro, creando un dolor pulsante que borró todos mis sentidos. La última imagen que recuerdo fue la de aquellos ojos vacíos, y luego un manto de oscuridad insondable envolvió mi conciencia. Desperté con un sobresalto, con la sensación de que había estado sumergido en un sueño profundo y perturbador. Parpadeé varias veces, tratando de aclimatar mis ojos a la tenue luz que me rodeaba. El lugar en el que me encontraba era extraño y ajeno. El olor penetrante a tierra húmeda inundaba mis fosas nasales, y ese aroma primordial me conectaba con una sensación de tiempo y deterioro. El suave sonido de los grillos chirriando creaba una melodía constante y un tanto inquietante en el fondo. Sus cantos, aunque familiares, tenían un eco lúgubre en ese escenario desconocido. Mientras mis ojos se ajustaban a la oscuridad, comencé a distinguir las formas y contornos de lo que parecía ser un cementerio antiguo. Las lápidas, algunas inclinadas y otras casi ocultas bajo la maleza, estaban erosionadas por el tiempo y los elementos. Las inscripciones en muchas de ellas estaban desgastadas hasta el punto de ser ilegibles, pero yo podía sentir las historias y las vidas pasadas que guardaban en silencio. Se alzaban a mi alrededor como guardianes silenciosos, testigos de innumerables atardeceres y amaneceres, de lágrimas derramadas y suspiros liberados. La luna en su fase menguante lanzaba una luz plateada que atravesaba el dosel de los viejos árboles, proyectando sombras danzantes sobre las tumbas y caminos sinuosos del cementerio. Con un esfuerzo considerable me puse de pie, sintiendo la rigidez en mis músculos y un latigazo de dolor en mi cabeza. Mi memoria estaba nublada, como si estuviera tratando de recordar un sueño que se desvanece rápidamente con la luz del día. No tenía idea de cómo había llegado a ese lugar, ni de lo que había sucedido después del accidente, y mucho menos el encuentro con esas criaturas. Las imágenes volvían a mí como fragmentos de un rompecabezas olvidado. Cada pieza era un recuerdo, una emoción, un momento que había sido reprimido por el shock. La carretera interminable bañada por las luces de mi tráiler, el reflejo fugaz de aquel automóvil errático en el espejo retrovisor, y el horror de ver mi vehículo volcándose y la sensación de pérdida de control. Pero lo que más me atormentaba eran las imágenes distorsionadas de esas criaturas, cuyos ojos vacíos me perseguían, incluso en este lugar de eterno reposo. Recordé las charlas en las paradas de camiones, donde los veteranos de la carretera compartían sus historias para matar el tiempo. Siempre había un hilo en común: carreteras desiertas, horas inusuales y encuentros sobrenaturales. A menudo me reía de esas historias, desestimándolas como simples cuentos para asustar a los novatos o hacer que las largas noches parecieran más cortas. Sin embargo, ahora, en medio de un cementerio que parecía más una puerta a otro mundo que un lugar de descanso, esas historias cobraban un significado completamente nuevo. Los relatos sobre almas perdidas que vagaban por las carreteras buscando redención o venganza resonaban en mi cabeza. E historias de conductores que después de encontrarse con estas entidades nunca volvían a ser vistos o regresaban, pero no eran los mismos.
atrapados en un trance perpetuo entre el mundo de los vivos y el de los no vivos. Mis oídos captaron un sonido que rompía el silencio sobrenatural del cementerio. Mi nombre estaba siendo llamado con insistencia. Las palabras parecían amortiguadas al principio, como si vinieran de una gran distancia, pero gradualmente se volvieron más claras, más cercanas. Volví la cabeza en dirección al sonido, y a través de la bruma, pude ver una silueta familiar acercándose. Era José, un viejo colega trailero con quien había compartido innumerables viajes y paradas en caminos. Tenía el rostro pálido y las cejas fruncidas por la preocupación. Cuando me vio en el suelo, corrió hacia mí agachándose para ayudarme a levantarme. «Dios mío, amigo, te he estado buscando por horas», dijo con un alivio evidente en su voz. «Cuando escuché sobre el accidente y me di cuenta que no habías llegado a la siguiente parada, supe inmediatamente que algo andaba mal. Intenté llamarte, pero no contestabas, así que decidí ir a buscarte». Mientras José hablaba, traté de enfocar mi mente. Todavía estaba aturdido y confundido por la experiencia. El mundo a mi alrededor todavía me parecía un sueño, y las palabras de José sonaban distantes. Era como si las escuchara a través de un velo. Con su ayuda me puse de pie, tambaleándome un poco. «Las criaturas, José... las criaturas salieron del auto», murmuré con voz temblorosa. «Ellos me trajeron aquí». José me miró con confusión. «Amigo, no había ningún automóvil ni criaturas cuando llegué. Solo tu tráiler volcado y algunas marcas de frenado en la carretera. Debiste haberte golpeado la cabeza con fuerza. Vamos, necesitas atención médica urgente». A medida que salíamos del cementerio, la realidad de la situación comenzó a asentarse. Aunque la experiencia parecía vívida en mi mente, no había evidencia física de esos eventos sobrenaturales. Sin embargo, la sensación del miedo y la certeza de lo que había experimentado permanecieron firmemente arraigados en mí. Aunque no sabía si algún día encontraría respuestas, estaba agradecido por tener a alguien como José a mi lado, guiándome de vuelta a la realidad y lejos de las sombras del cementerio. Muy bien, oyentes, vamos con el siguiente relato de la noche. El asiento del conductor había adoptado la forma de mi cuerpo después de tantas horas sentado, y cada bache en la carretera me recordaba que llevaba demasiado tiempo al volante. A lo lejos, las luces de los pueblos y ciudades parpadeaban brevemente antes de desaparecer en el retrovisor. Eran como estrellas fugaces en una noche clara. Mi mente divagaba, perdiéndose entre los recuerdos del pasado y las expectativas del futuro, mientras el presente se manifestaba en el suave murmullo de la radio y el ocasional bocinazo de otro vehículo que cruzaba mi camino. El termo de café que alguna vez estuvo caliente ya solo ofrecía un líquido tibio que servía más para mantenerme alerta que para satisfacer mi paladar. La soledad de la carretera nocturna tenía un encanto particular. Era un espacio donde podía estar solo con mis pensamientos, sin distracciones, solo yo y el interminable asfalto que se extiende ante mí. Aunque a veces esa soledad podía ser abrumadora, siempre encontraba consuelo en el familiar ronroneo del motor y en el ritmo constante de las ruedas golpeando el pavimento. Cada viaje era una oportunidad para reflexionar, para encontrarme a mí mismo en medio del vasto y solitario paisaje. Y así, kilómetro tras kilómetro, la carretera se convertía en mi refugio, en el lugar donde, a pesar del cansancio y la monotonía, me sentía verdaderamente libre. El sonido agudo del timbre del teléfono cortó el aire, chocando de manera abrupta contra el ambiente sereno de mi cabina. Al principio pensé en ignorarlo, creyendo que podría ser otra llamada sin importancia.
Pero algo en mi interior me instó a responder, a escuchar esa voz temblorosa. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y mis manos, que hasta ese momento habían sostenido firmemente el volante, comenzaron a temblar. Mis pensamientos se volvieron caóticos. Las imágenes de mi esposa, de nuestros momentos juntos, de nuestras risas, discusiones y sueños compartidos inundaron mi mente. La perspectiva de perderla me llenó de un terror y una desesperación que nunca había sentido antes. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad y cada kilómetro recorrido una agonía. El sonido monótono del motor, que antes me reconfortaba, ahora retumbaba como un eco cruel, recordándome la distancia que me separaba de ella. Las luces de la carretera se fundieron en un borrón mientras las lágrimas empañaban mis ojos. El pecho me oprimía, la respiración se volvía errática y el mundo exterior parecía haberse desvanecido. Solo quedaba el dolor penetrante y la urgencia de llegar a su lado. El pedal del acelerador se hundió bajo el peso de mi pie desesperado. Podía escuchar cómo el motor rugía, resonando, con una intensidad que reflejaba mi propia angustia. A medida que la velocidad aumentaba, la carretera parecía contraerse y estirarse, como si fuera una entidad viva que sentía mi prisa y mi pánico. Los otros vehículos se convirtieron en meras sombras que desaparecían a mi paso. Las señales de tráfico pasaban tan rápido que apenas podía leerlas, pero cada una me indicaba que me acercaba más y más a mi destino. Cada valle, cada curva se sentía como un obstáculo, una barrera entre mi amada y yo. Las imágenes de mi esposa inundaban mi mente. Nuestros primeros encuentros, las risas compartidas, los viajes, las celebraciones, las noches en vela cuidando a nuestros hijos enfermos, las pequeñas discusiones que terminaban en abrazos. Todo ello creaba una película que se proyectaba en mi mente a una velocidad vertiginosa, haciendo que la carga emocional fuera insoportable. El parabrisas se llenaba de mis lágrimas, distorsionando aún más la visión de la carretera. Mi respiración se volvía errática y mis manos sudorosas se aferraban al volante con una fuerza desesperada. El sonido del motor, las luces de la carretera y los recuerdos se mezclaban en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirme. Sin embargo, a pesar del caos, un pensamiento claro se abría paso. Debía llegar al hospital como fuera. Tenía que verla, tomar su mano y decirle cuánto la amaba. Esa necesidad, ese deseo ardiente, me impulsaba a seguir adelante, a pesar de la desesperación y el miedo que amenazaban con dominarme en cada momento. Sin embargo, mi suerte no duró mucho, porque en el siguiente instante pasé por una curva peligrosa y fue ahí donde perdí el control del camión. El tráiler comenzó a deslizarse y yo estaba seguro de que ese sería mi final. El mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Las ruedas chirriaban y el olor a goma quemada rápidamente llenó el aire. El tráiler, que hasta hace un momento era una extensión de mí mismo, se convirtió en una bestia indomable que amenazaba con llevarme consigo en su caída. El terror me envolvió, sintiendo cómo el frío metal y el rugido ensordecedor se apoderaban de mis sentidos. Pero en medio de ese caos, la visión de mi esposa surgió como un faro en la oscuridad. Su figura luminosa y etérea parecía no pertenecer a ese lugar. Sus ojos, que siempre habían sido el refugio donde encontraba consuelo, me miraban con una mezcla de tristeza y amor. Su presencia allí en ese instante crítico parecía un milagro, una pausa en el tiempo. De alguna manera su imagen me devolvió al presente. Aunque el miedo seguía presente,
Un nuevo impulso se apoderó de mí. Con un esfuerzo sobrehumano, giré el volante, luchando contra la inercia del vehículo descontrolado. Sentí como el tráiler volvía a estabilizarse lentamente, luchando contra las leyes de la física y la gravedad. Cuando finalmente conseguí detener el camión, un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. La figura de mi esposa había desaparecido, dejándome solo el vacío y la oscuridad de la carretera por delante. A pesar del alivio de haber evitado un accidente fatal, el dolor y la confusión invadieron mi ser. ¿Acaso había sido real su aparición? ¿O solo había sido el producto de mi mente angustiada? Con un corazón palpitante y la respiración entrecortada, reinicié mi camino. Estaba decidido a llegar al hospital. Al llegar al hospital, las peores noticias me esperaban. Un médico se acercó con una expresión sombría, y ahí supe que las noticias no serían buenas. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Mi esposa ya no estaba conmigo. Un vacío abrumador se apoderó de mi pecho, y mis rodillas flaquearon. Cualquier persona que ha experimentado una pérdida de manera abrupta sabrá cómo me sentía en ese momento, y es una sensación tan dolorosa que no se la deseo a nadie en el mundo. El mundo que conocía se derrumbaba a mi alrededor, y me sentía perdido y sin rumbo. Sin embargo, mientras intentaba procesar el dolor y la realidad de la situación, un recuerdo emergió con fuerza en mi mente. La visión de mi esposa en la carretera, su figura serena y brillante en medio de la oscuridad, aparecía una y otra vez. Era imposible descartar lo que había vivido como una simple alucinación. Así que comencé a preguntarme si en ese último acto de amor, su espíritu había intentado protegerme. ¿Había sentido ella mi peligro y había cruzado el umbral entre la vida y la muerte para salvarme? Sigo pensando que así fue, y a pesar de que hubiera deseado poder reunirme con ella en ese mismo momento, aún le agradezco por haberme permitido vivir. Quizás en su partida había encontrado una forma de enviarme un último mensaje, una prueba irrefutable de que el amor trasciende la vida y la muerte. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos. Buenas noches, Williams. Aquí te dejo mi historia, una que llevo guardada por años. No suelo hablar mucho de esto, pero creo que es momento de compartirla contigo. Es una experiencia que marcó mi vida de una manera que nunca imaginé. A veces, cuando conduzco solo en la carretera, los recuerdos vuelven, y por más que trate de olvidarlos, hay noches en que simplemente no puedo. Quiero que sepas que no soy de los que creen en cosas raras ni en supersticiones, pero después de lo que viví, entendí que hay cosas que no podemos explicar. Así que, si decides seguir leyendo, te pido solo una cosa: mantén la mente abierta. Lo que voy a contarte te parecerá extraño, pero te aseguro que cada palabra es verdad. Mi nombre es Julián, y llevo años trabajando como camionero en Venezuela. He cruzado de punta a punta este país, desde las montañas de Mérida hasta las planicies interminables de los llanos. Mi vida en la carretera ha sido monótona, pero este trabajo me permite mantener a mi familia. Jamás pensé que me tocaría vivir algo como lo que voy a contarles. Era una noche como cualquier otra. Iba de camino hacia El Tigre, en el estado Anzoátegui, transportando un cargamento de materiales de construcción. Había pasado el día en la carretera, y para cuando el sol comenzó a ponerse, el paisaje cambió completamente.
A medida que la oscuridad caía, el llano se volvía un océano negro, interrumpido solo por los escasos faros de los carros que me cruzaban. La temperatura descendía y una sensación de inquietud me envolvía, aunque trataba de ignorarla. Estaba acostumbrado a la soledad, pero esa noche se sentía diferente. El tramo de la carretera que tomé era solitario y largo, bordeado por fincas abandonadas y pastizales interminables. No era raro cruzar algunos animales salvajes o ganado que se escapaba de sus cercas. Sin embargo, esa noche, lo que vi no fue nada común. Aproximadamente a las 11 de la noche, vi algo cruzar la carretera a la distancia. Frené instintivamente. No era un perro, ni una vaca, ni nada que yo pudiera reconocer. Parecía más grande, tal vez del tamaño de un ternero, pero su forma era demasiado extraña. Tenía una silueta encorvada, como si estuviera malherido o deformado. El poco tiempo que lo vi fue suficiente para que se me erizara la piel. ¿Qué carajo fue eso?, me pregunté en voz alta, sin esperar respuesta. Seguí avanzando despacio, manteniendo los ojos en la carretera. Sin embargo, el animal desapareció tan rápido como había aparecido. Traté de convencerme de que solo era una criatura herida o algún animal salvaje, pero algo en mi interior me decía que no era tan sencillo. A medida que avanzaba, comencé a notar pequeños detalles inquietantes. El silencio era absoluto. No se escuchaba ni un solo grillo, ni el ruido de los insectos típicos del llano en las noches. Solo el motor de mi camión rompía esa calma, pero ni siquiera eso me tranquilizaba. Alrededor de media hora después de haber visto al extraño animal, mi radio comenzó a emitir un ruido estático. Era raro, ya que las estaciones locales deberían estar claras en esa zona. Lo apagué, pensando que sería una interferencia pasajera. Sin embargo, algo mucho más perturbador sucedió. De repente, el mismo animal cruzó nuevamente frente a mi camión, pero esta vez mucho más cerca. Frené bruscamente y el camión se deslizó unos metros, dejando una nube de polvo a su paso. El animal estaba parado en medio de la carretera, mirándome. No podía verlo con claridad, pero sus ojos brillaban con un tono rojizo que me hizo sentir un escalofrío en la columna. Era como si estuviera esperándome. Se movía con una lentitud antinatural. Su cuerpo parecía retorcerse bajo su propia piel. No era ni un lobo ni un perro. Su aspecto era una mezcla grotesca de diferentes animales, como si algo hubiera intentado crear una criatura y hubiera fallado estrepitosamente. Toqué la bocina, esperando que eso lo asustara y se alejara, pero el animal no se movió, solo me observaba. Sentí que estaba atrapado en su mirada, como si algo mucho más oscuro estuviera detrás de esos ojos. No sé cómo ocurrió, pero el animal simplemente desapareció. No se fue corriendo ni caminando, sino que literalmente se desvaneció en la oscuridad. El camión temblaba bajo mis pies, pero no por el motor, sino por la extraña energía que llenaba el ambiente. Encendí las luces altas, esperando ver algo más en la carretera, pero no había nada. Lo más perturbador fue lo que vi al mirar mis manos. Estaban sudorosas, temblando, y una extraña marca roja había aparecido en el volante, como si hubiera tocado algo que no debía. Conduje lo más rápido que pude hacia la estación de servicio más cercana, pero la inquietud no desaparecía. Mi corazón latía con fuerza, y mis pensamientos estaban nublados por la imagen de esos ojos rojos y la forma retorcida del animal. Sabía que había visto algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche no pude dormir. Pasé horas en la cabina del camión, mirando hacia afuera, esperando ver de nuevo a la criatura. Sentía que, de alguna manera, aún estaba cerca, observándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol comenzó a filtrarse en el horizonte, me sentí más tranquilo, pero esa tranquilidad era engañosa. Desde aquella noche, cada vez que cruzo por ese tramo de la carretera,
Siento esa misma sensación. A veces, creo ver algo moverse entre los arbustos, pero nunca he vuelto a ver al animal con claridad. Sin embargo, en más de una ocasión, otros camioneros me han contado historias similares. Todos hablan de una bestia que no es de este mundo, que aparece en las noches más oscuras y que siempre te observa con esos ojos rojos llenos de maldad.